Bueno, entonces ya vimos cómo encontrar gráficamente una asíntota vertical, una horizontal y una oblicua, ¿vale? Ahora vamos a enfocarnos en el estudio de las asíntotas verticales. Ya lo vimos. Una asíntota vertical, si presenta el corte en la gráfica, ¿vale? Es la asíntota porque es un corte. Pero habíamos visto que donde tendría que ir un corte, pero continúa la gráfica, entonces a eso se le va a conocer como un salto. Vamos a ver un procedimiento para ver desde el principio si la función que me presenta tengo cortes o si tengo un conjunto de cortes y saltos. Este tema viene en la página 220 de su libro de texto. Entonces empezamos. Tengo esta función que me dice que es y igual a 3x más 6 sobre x cuadrada más 8x menos 20. Una función racional, sí, tengo un numerador, tengo un denominador. En el numerador tengo una función de grado 1 y en el denominador tengo una función de grado 2. Entonces es la división de dos polinomios, por lo tanto es una función racional. ¿Qué es lo que hacía con lo que aprendí en la introducción de las funciones racionales para encontrar dónde van a ser los cortes? Pues me fijaba en el denominador, x cuadrada más 8x menos 20, y eso lo igualo a 0. Como es una función cuadrática, entonces voy a encontrar dos valores de x que no van a pertenecer al dominio, ¿de acuerdo? Pero yo no sé si esos dos valores, x1 y x2, no sé si los dos van a ser cortes, asíntotas verticales, o si alguno de ellos me va a dar un salto, no lo sé. Entonces, para saberlo desde un inicio, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es factorizar. Voy a factorizar el denominador, y también voy a factorizar el numerador. Aquí copié mal. Va 3x más 6. Me faltó el x. Está como en su libro en la página 220. Entonces lo que voy a hacer es factorizar. Factorizo el numerador. 3x más 6. Veo que un factor ahí multiplicativo sería el 2. Me quedaría, el 3 por x más 2. ¿Por qué? Si yo multiplico 3x, me da 3x. Si yo multiplico 3 por 2, me va a dar el 6. Entonces es absolutamente lo mismo, solamente que aquí me conviene que esté factorizado. Después tomo el denominador, que es x cuadrada más 8x menos 20. Eso de ahí lo tengo que factorizar. Pero dos binomios, x y x. Dos números que multiplicados me den menos 20, pero que sumados y restados me den el 8. Entonces tengo que utilizar mi habilidad matemática, mi razonamiento. Y yo sé que aquí iría un 2 y un 10. Este 2 tiene que ir negativo y este tiene que ir positivo. Puedo verificar x por x, me tiene que dar x cuadrada, x por 10 es x, menos 2 por x menos 2x, y menos 2 por 10 me va a dar menos 20. A la hora de hacer las sumas o a la hora de juntar términos, me tiene que dar esto de aquí, ¿vale? Entonces tienen que recordar cómo factorizar polinomios. Y lo represento ahora como la función, solo que factorizada. Arriba tengo 3 por x más 2, y en el denominador tengo x menos 2 por x más 10, ¿vale? Ahora, tengo que checar mi denominador, esto de aquí. Tengo que ver que en el numerador no haya binomios o factores que se repitan.
Es decir, tengo que checar que x menos 2 no esté arriba en el numerador. No lo tengo porque no es lo mismo, porque eso es positivo, no es lo mismo entonces. Tengo que checar que x más 10 no esté en el numerador. Y compruebo que no aparece. ¿Vale? Si ninguno de los factores del denominador aparece en el numerador, entonces significa que esta función va a tener efectivamente dos cortes. Va a tener ningún o cero saltos. ¿Vale? Ya lo siguiente sería pues hacerlo de esta forma, igualar x cuadrada más 8x menos 20 igual a 0, como ya saben, resolver esa ecuación cuadrática. O pues ya tienen los factores, ya tienen x menos 2 y ya tienen x más 10. Lo que hacen es igualar cada binomio a 0. X menos 2 igual a 0, despeja. Entonces obtienen que un valor que no pertenece al dominio o un corte es 2 positivo. Y el otro sería x más 10 igual a 0. Sería el segundo valor de x que no pertenece al dominio, sería menos 10. Y lo pueden comprobar con la gráfica. Viene en su libro. Esta es la gráfica que les da. Efectivamente, cuando x vale menos 10 y cuando x vale 2 positivo, se están presentando las asíntotas o los cortes. Y no existe ningún salto. Pareciera que lo toca, pero no, no toca la gráfica de color negro. Porque existen dos cortes, ahí mismo aparece. Aquí está mal en el libro que tengo. Pero tenemos dos cortes o dos asíntotas verticales. Ya, si me pide encontrar el dominio, pues sería expresarlo como paréntesis desde menos infinito hasta el primer corte, que sería menos 10 porque es negativo, unión de menos 10 se sigue hasta el 2 positivo, unión, y del 2 se sigue hasta el infinito positivo. Y esto sería el dominio de esa función racional. En este ejemplo, como podrán leer en la página 220, les dice que tenemos dos cortes, dos asíntotas verticales. Después tenemos otro ejemplo con esta función que es y igual a 4x más 8 sobre x cuadrada más 6x más 8. Me pide determinar cuáles van a ser sus asíntotas verticales. No es lo mismo, ahora no les pide dominio, entonces vamos a saltar ese paso en la resolución. Me pide determinar cuáles son sus asíntotas. En este caso me adelanto, les digo que aquí se va a presentar un salto. Este ejemplo viene en su libro en la página 221. Entonces, ¿qué hacer? Pues si me pidiera el dominio, pues igualaría el denominador, 6x más 8, igual a 0. Pero si hago esto, no estoy conociendo desde un principio si hay asíntota vertical, corte, o si existe un salto. Entonces lo que voy a hacer es factorizar el numerador y voy a factorizar el denominador. Factorizo 4x más 8. Un factor multiplicativo pues sería el 4 por x más 2. ¿Por qué? Si multiplico 4 por x me da este de aquí. Y si multiplico 4 por 2 pues me da este término que es 8. Entonces ya factoricé el numerador. Ahora voy a factorizar el denominador, que es x cuadrada más 6x más 8. Lo factorizo. Yo sé que aquí se van a crear dos binomios, x y x. Necesito dos números que multiplicados me den 8, pero que sumados y restados me den 6. Esos valores van a ser 2 y 4.
Como los dos son positivos, entonces ambos tienen que ir positivos. Ya factoricé. Entonces, de tenerlo de esta forma, me conviene expresarlo como 4x por x más 2 en el numerador y x más 2 por x más 4. Me voy a concentrar en los factores del denominador, en esos dos binomios, x más 2 por x más 4. Me fijo en este, x más 4. X más 4 aparece en el numerador, repetido, no aparece, aparece un 4 y aparece x más 2. Me fijo en el otro factor que aparece en el denominador, que es x más 2. Reviso en el numerador, ¿aparece en el numerador? Sí, está apareciendo x más 2 y también aquí aparece x más 2. Se está repitiendo. Si se repite, entonces significa que ahí está ocurriendo un salto. ¿Vale? Se está presentando un salto y entonces no es un corte, o sea, no es una asíntota vertical. ¿Vale? Entonces yo ya sé de antemano que va a haber un salto y como es cuadrática en el denominador, el otro tiene que ser un corte o asíntota vertical. ¿Vale? ¿Cómo saber el valor del salto? El término que se repite o el factor que es x más 2 y x más 2. Ese lo pongo acá. Lo escribo ahí, x más 2, y lo igualo a 0. ¿Vale? Entonces, lo despejo, x es igual a menos 2. Y este sería el valor donde hay un salto. ¿Vale? Porque es el factor que se está repitiendo, es el binomio que se repite, que es x más 2. Y entonces, donde existiría una asíntota o un corte, sería tomado el otro valor del denominador, que es el binomio x más 4, y entonces lo igualo a 0. Lo despejo y por lo tanto obtengo que eso va a ser igual a menos 4. Y este valor de menos 4 lo voy a poner acá para que no se confundan. Esto de aquí sería el corte. Sería el corte. Entonces ya encontré cuál es asíntota o corte y ya encontré cuál es el salto. Y lo vamos a ver en la gráfica. ¿Dónde está? Esto viene en su libro en la página 221. Ahí tenemos el corte y el salto aquí está equivocado. El salto tiene que estar en menos 2. ¿Vale? No es 2 positivo, es menos 2. Ahí está equivocada el libro. Y así es como se resuelve este tipo de problemas. Ahora, de tarea de la página 222, les voy a encargar que resuelvan el problema número 3, problema número 7 y el problema número 9. 3, 7 y 9. Problema 3, problema 7, problema 9. Y de una vez también hagan el problema número 11 de la página 222. Esta es para el día viernes. Viernes 12 de junio. Entonces con esto acabamos
la clase de hoy, martes. Y continuamos mañana con las asíntotas horizontales. ¿Vale? Vemos un poco de asíntotas oblicuas. Y de ahí nos pasamos al siguiente bloque, que son funciones exponenciales y logarítmicas. Gracias.